Buenos días. Vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Corresponde a evaluación de la escena. El proceso de evaluación de la escena es uno de los procesos que tienen cierta importancia dentro de la valoración del paciente, que son los temas que abordaremos el día de hoy. Uno de los primeros pasos que tenemos que realizar al llegar a algún escenario, algún servicio, siempre que recibimos un llamado, es realizar una evaluación de la escena. La escena corresponde a ese ambiente o a ese lugar al que nosotros acudimos para dar atención prioritaria a la persona que se le necesite. Pero debemos de tomar en cuenta ciertas situaciones, como por ejemplo, ¿para qué nos sirve evaluar una escena? ¿Cuáles son los conceptos o criterios que debemos de considerar para realizar una correcta evaluación de la escena? Y principalmente, algo que no se nos debe de olvidar, ¿en qué momento inicia la evaluación de la escena? La evaluación de la escena normalmente al recibir el llamado se inicia desde ese punto. La persona, radiooperador o quien conteste este teléfono reciba la información pertinente a un llamado, pues tendrá que realizar ciertas preguntas para determinar la situación en la que se encuentren las personas que necesiten ayuda. Llámese que sea un accidente vehicular, un accidente en casa, algún accidente de trabajo o en alguna otra situación que se nos pueda solicitar el apoyo. Siempre esta persona deberá realizar una serie de preguntas y estas al final deberán de ser transmitidas, esta información deberá ser transmitida al personal que responde a la llamada. ¿Qué es lo que vamos a nosotros a determinar al momento de realizar una evaluación? Una, prioridades, número uno, la seguridad. Es importante que determinemos la seguridad de nuestra escena para que el personal, el cual nos acompañe, tenga su seguridad. No solamente deben recordar que no solamente basta con la seguridad del personal, y como mencioné antes, esto se lleva desde que se realiza la llamada a la delegación, a la estación de servicio o al radiooperador. El radiooperador deberá de realizar las preguntas pertinentes para determinar si existe alguna amenaza antes de que el personal arribe. Asimismo, esta información respectiva a la seguridad deberá ser transmitida al personal o encargado de esta brigada que atiende la emergencia para que al llegar al lugar tome en cuenta estas consideraciones y pueda de alguna manera tomar las medidas necesarias o pertinentes para realizar un trabajo más seguro. Asimismo, deberá solicitar los recursos que para este caso se requieran en base a las necesidades de seguridad. Situaciones de seguridad posibles a las que nos podemos encontrar, pues pueden ser desde riesgo de electrocución por caídas de cables alrededor del incidente, riesgos sencillos como asistir a un domicilio y poder resbalarte porque hay líquidos o humedad en el piso. Estos, por más pequeños que parezcan, pueden ser considerados como amenazas para la seguridad del personal, de las personas que están dentro del lugar o en el escenario donde se está llevando a cabo la emergencia y deben de ser tomadas en cuenta y corregidas antes de iniciar cualquier labor. Después del arribo al lugar del incidente, una vez que se ha recibido la información que ha transmitido el radiooperador, la persona encargada de la seguridad de todo el personal debe, como mencioné hace un momento, de tomar estas medidas, ¿sí?, o estas precauciones para determinar hasta qué punto es seguro que pueda actuar. Deben de considerar desde esta evaluación, desde el trayecto hasta llegar al punto donde se encuentra la emergencia. Otro factor que debemos de tomar en cuenta es el por qué se nos llama. Siempre el por qué se nos llama suele ser una pregunta que es relevante, ya que determina también la cantidad de recursos o la necesidad de algunos recursos especiales para poder atender correctamente esta llamada. Asimismo, como mencioné, recursos adicionales que describiremos ahorita en las siguientes diapositivas. ¿Cómo vamos a realizar una correcta evaluación? ¿Qué vamos a tomar en cuenta? ¿En qué nos vamos a enfocar para decidir si existe o no existe un riesgo de seguridad? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Una, al llegar a un escenario,
siempre vamos a encontrar diversos indicios. Estos indicios nos van a indicar si realmente tenemos la necesidad de acudir por el apoyo de algún otro cuerpo de emergencia, la situación en la que se encuentra el paciente, si es posible que el paciente o la persona que necesita ayuda en ese momento corre un grave riesgo a su seguridad, ¿sí? O alguna otra situación que nos ayude a determinar el mejor proceder para la actuación de la emergencia. Como pueden ver en esta diapositiva que estamos presentando, existen 3 indicios que nosotros podemos tomar en cuenta en un incidente específico, en este caso un accidente vehicular como ejemplo, donde podrán observar en la primera imagen, en el daño externo, esa es una evidencia que nos indica que es posible que haya un gran daño o una posible afectación a la vida del paciente, no solamente por el incidente, por el acto de haber sucedido un accidente, sino por la cantidad de daño que sufre el vehículo o el habitáculo del vehículo en este caso. Si pueden apreciar la compresión, la ruptura del parabrisas, el colapso parcial del habitáculo donde van el pasajero, el conductor, ¿sí? Que nos puede hacer referencia a un daño severo del paciente. ¿Sí? Más aparte, debemos de considerar que si al observar pues no hay cinturones de seguridad puestos, no hay desplegados bolsas de aire, como lo hace referencia a la segunda imagen, pues debemos de sospechar de que los daños podrían ser mayores a los que posiblemente vemos al llegar. La activación de dispositivos de seguridad. Como ustedes sabrán, los vehículos modernos, vehículos particulares, todo tipo de vehículos, cuentan con dispositivos de seguridad que están enfocados a la protección y minimizar las lesiones que los pacientes pueden recibir. Si nosotros vemos que al llegar al lugar las bolsas de aire están activadas o se activaron, están desplegadas, pues debemos suponer que hubo un impacto a alta velocidad y que el daño posiblemente pudiera ser considerable. ¿Sí? Aunque el daño al exterior no pueda ser evidente, debemos de tomar en cuenta algunas situaciones que también iremos conociendo al paso del tiempo y con los temas. Las bolsas de aire, dispositivos de seguridad empleados para minimizar las lesiones, son también causales de lesiones en este caso. Ejemplos donde podríamos observar en un paciente que ha estado involucrado en un choque vehicular con activación de bolsa de aire, sin un cinturón de seguridad, podríamos observar lesiones propias del impacto contra la bolsa de aire. Estas serían abrasiones, equimosis o marcas con características de quemadura en el cuerpo del paciente. Lo que nos llevaría a pensar que posiblemente también tengan lesiones graves. ¿Por qué razón? El de la bolsa de aire es un dispositivo que se abre a alta velocidad y mientras lo hace también obtiene o lo hace con demasiada fuerza. El impacto de un paciente contra una bolsa de aire puede causar severas lesiones. No solamente las marcas que puede dejar, sino las lesiones internas, ya que una bolsa de aire se abre aproximadamente entre 200 y 300 kilómetros por hora y cualquier objeto que se mueva a esa velocidad, al impactarse contra el cuerpo humano, puede causar lesiones graves al interior principalmente y podríamos no sospechar de ellas si no conocemos esta información. Las marcas de los cinturones de seguridad que se pueden dejar al viajar a alta velocidad y detenerse de forma brusca también pueden llegar a generar lesiones que pueden ser importantes, ¿no?, para considerar a la hora de atender a un paciente. El daño en el parabrisas, como lo refleja la tercera imagen, que nos puede hacer referencia al impacto de un cuerpo o un objeto sobre el mismo, ¿sí? Dependiendo de cómo y hacia dónde esté el impacto o la marca y el desplazamiento del parabrisas, como ejemplo, si posiblemente hubo un atropellamiento, si aprecian la imagen correctamente, verán que en esta imagen del parabrisas dañado, existe también la elevación de lo que parece ser el cofre del vehículo, que nos hace referencia a un impacto vehicular frontal contra X objeto, lo que produjo el desplazamiento del cuerpo del paciente hacia el parabrisas como tal,
donde esa huella que está ahí, conocida como a veces como huella de telaraña u ojo de venado, pues nos hace referencia a que el paciente o el cuerpo del paciente, en muchos de los casos la cabeza del paciente, impacta contra el parabrisas. Esto, al encontrar estas evidencias, debemos de pensar que hay un daño importante, obviamente, especialmente en estructuras como la columna vertebral y la cavidad craneal. Es posible también que este mismo impacto lo podamos encontrar cuando se realiza un accidente por atropellamiento. El atropellamiento muchas de las veces va a provocar que una persona adulta principalmente viaje por encima del vehículo y se estrelle contra el parabrisas. Esto puede no solamente ocasionar lesiones a la persona que se impacta desde afuera hacia el parabrisas, sino que también, si este colapsa, puede causar algún daño a los ocupantes del vehículo. Entonces, como verán, conociendo este tipo de información, sabiendo evaluar y entender lo que son las evidencias que se nos presentan dentro de un incidente, un accidente o algún llamado, podemos determinar de manera importante las lesiones, inclusive el tratamiento que podríamos llevar, el manejo adecuado que se le debe de llevar al paciente. Como estas evidencias, pueden existir muchas otras en diversos tipos de incidentes. No cambió. Ok, permítame un momento, estamos... Ok, continuamos. Como mencionábamos al principio, una de las partes importantes, y podríamos decir que de las más importantes en el orden de prioridades, es la seguridad de la escena. La seguridad de la escena, ¿por qué es importante? Creo que no hay mucho que decir en ese sentido. Es importante porque si nosotros no estamos seguros, así de forma sencilla, no podemos realizar un trabajo efectivo o simple y sencillamente no podríamos realizarlo. Nosotros debemos de recordar que somos personas que hemos tomado capacitación y esta capacitación está enfocada en poder prestar un servicio, realizar ciertas actividades, ciertos trabajos para poder asegurar la sobrevida de cualquier persona que necesite de nuestra ayuda, ¿sí? Ahora bien, si nosotros no podemos realizar este trabajo porque no hay manera de accesar a algún lugar debido a que, ejemplo, es un edificio que puede colapsar, ¿sí? Tendríamos que primero que asegurar que realmente pudiéramos entrar. ¿Cómo? Pues ya sea llamando a especialistas que realicen el aseguramiento de la escena y que inclusive realicen el rescate de las personas y los acerquen a nosotros y podamos darle la atención, ¿sí? En este sentido debemos tomar muchas cosas en cuenta. Por ejemplo, lo que mencionábamos al inicio. ¿Desde dónde empieza la evaluación de la escena? Desde el radiooperador. Si ven ahí las siglas RMU, ¿qué quiere decir? RMU. Radiooperador de urgencias médicas, solamente que está al revés. Entonces, la información de la situación a identificar la proporciona principalmente el radiooperador. La persona que responde vía telefónica o vía radio a la solicitud, llamado de algún ciudadano, paciente, persona que se encuentra en emergencia. Corresponde al técnico en urgencias médicas o el personal que atiende el llamado de realizar la identificación de los peligros, los mecanismos, las lesiones, los recursos y obviamente utilizar los equipos de protección que deba para realizar este trabajo. Más adelante veremos cuál es el equipo de protección personal mínimo necesario para que ustedes, nosotros como técnicos en urgencias médicas, podamos realizar nuestro trabajo de manera correcta. Ok. Algo que sí es muy recomendable y no se les debe de olvidar es que al acudir a algún llamado, al llegar nosotros, podemos encontrarnos incluso cuerpos de emergencia, desde ser los primeros en responder al llamado, los primeros en llegar,
¿sí? O llegar cuando ya existan varios cuerpos de emergencia. Uno de los errores más comunes es pensar que al existir ya un cuerpo de emergencias extra o que ya esté controlando la situación dentro de la atención de la emergencia, pues omitimos siempre hacer la evaluación de la escena. Algo que no se debe de olvidar es que nosotros, independientemente de que exista alguien más ya trabajando, debemos de realizar nuestra propia evaluación. ¿Para qué? No se trata de no confiar en el trabajo que realiza algún otro prestador de servicios de emergencia, sino que realmente tomar todos los criterios posibles para establecer pautas y principios de seguridad que hagan eso, asegurar que realmente podamos realizar un trabajo. Recuerden que, como se ha hecho en muchos aspectos, incluso a nivel de seguridad industrial, y algo que nos dicen mucho en todos los campos es que la seguridad es de uno. O sea, uno siempre debe de velar por su seguridad, eso no debe de olvidárseles. Pero, ¿cómo lo hacemos de manera correcta? ¿Cómo no entrar en conflicto al momento de establecer nuestros propios criterios de seguridad? ¿Sí? Parte del trabajo que ustedes tendrán que realizar será poder adaptarse a un grupo de trabajo ya establecido y compartir sus criterios y observaciones de manera objetiva, sin que esto contravenga ninguna de las acciones que ya se estén realizando. ¿Sí? Recuerden que cada persona, cada individuo que está involucrado en la emergencia tiene su propia perspectiva, ve desde un ángulo diferente y todos debemos de tomar en cuenta estas observaciones para realizar un trabajo que realmente ayude o haga que el objetivo primordial de salvaguardar o ayudar a alguien en situación de riesgo o peligro, pues se dé. ¿Sí? Entonces recuerden, nunca olviden realizar ustedes su evaluación de la escena, aunque ya se encuentre algún otro personal trabajando en ella. ¿Qué deben de considerar? Ok, mencionaba que la seguridad se evalúa constantemente, ¿no? La evaluación de la escena se hace desde que salimos, desde el llamado, en trayecto, y tiene que seguir siendo constante. Como verán aquí tenemos tres aspectos a cubrir, o tres momentos. Antes del arribo, después del arribo y al llegar. Cada momento con sus criterios correspondientes que pueden variar de maneras infinitas dependiendo de qué situación en la que estemos tratando de resolver o a la que estemos acudiendo. Desde cosas que tenemos que ver antes del arribo, por ejemplo, si fuese un accidente vehicular, si fuese algún incendio, si fuese una situación médica de emergencia, tenemos que tener ciertas consideraciones. Ejemplos que tenemos aquí, pues ver si hay cuerpos de emergencia a lo lejos. Normalmente los cuerpos de emergencias, por protocolo, dejan encendidas sus luces, abanderan con sus vehículos y estos son para que se puedan ver a la distancia, cosa que nosotros podremos observar al acercarnos. Los cortes de energía, en este caso los veremos más cuando sea una situación tarde-noche o noche, ¿sí? Que haya luces apagadas, que la vialidad esté completamente oscura, ¿sí? Que haya fallas en el suministro eléctrico y dependiendo de la hora podremos encontrar tráfico vehicular. También dependerá de qué vía es la que estemos tomando. Si es una vía principal, pues puede ser una hora muy transitada o no. Y si hay humo que salga del lugar en donde estamos acercándonos. Llámese que fue por mismo riesgo de incendio, de un accidente vehicular o un incendio de algún lugar o alguna otra situación que permita esas características. Pero claro, estos son puntos generales que ustedes tendrán que identificar. Dependiendo de la emergencia, pueden tomar en cuenta algunos otros dependiendo de su experiencia y pericia y conocimiento. Al ver la escena, pues el momento en que nos acercamos de manera segura, y aquí es un punto importante que vamos a aclarar en unas diapositivas adelante, es hasta dónde es seguro poder acercarnos. Hasta qué punto realmente podremos nosotros llegar, ¿sí? Sin que nos coloquemos en riesgo. La distancia que debemos de establecer es parte de la seguridad que nosotros tenemos que estar vigilando, ¿sí? ¿Cuántas víctimas? Corroboramos si es cortes de energía, si hay personas, si hay algún otro servicio de urgencia. Si se dan cuenta, estos mismos conceptos
se mencionan al antes de llegar a la escena. ¿Por qué? Porque son situaciones que se estarán manteniendo y, como mencioné, pues habrá que estar evaluando estas cosas de forma recurrente. Puede que lleguemos y estén varios cuerpos de emergencia, ¿sí? Y mientras transcurre la escena, estos cuerpos de emergencia consideren, piensen o que ya terminaron sus actividades y al final terminemos solos. Es una situación que puede llegar a pasar, ¿sí? Entonces siempre debemos de tomar y no perder de vista ese tipo de situaciones. Al llegar, pues, como mencioné hace un momento, debemos de aprender a integrarnos a equipos de trabajo que ya estén establecidos y, en su defecto, establecer, si somos los primeros, establecer los puestos de trabajo o los equipos de trabajo correspondientes dependiendo de nuestras evaluaciones en caso de recursos, víctimas o otras necesidades especiales que hayamos considerado. Y utilizar los equipos de protección personal, eso es importantísimo, es parte de la seguridad. No debemos de realizar ningún trabajo, ¿sí?, si es que no contamos con el equipo de protección personal necesario, requerido mínimo, para realizar nuestra actividad. Entenderán que, bueno, en unas diapositivas más veremos, como mencioné, cuál es el equipo mínimo necesario que nosotros debemos de utilizar al prestar el servicio como técnicos en urgencias médicas de nivel básico. Continuamos. Tarda un poquito el pasar del diapositivo. Ok. Ahí está. Como verán aquí en esta diapositiva, se traba un poquito esto, por eso tardamos con el pase de la diapositiva, pero continuando, como podrán ver, aquí se establecen las zonas de seguridad. En el ejemplo que vemos aquí en la diapositiva, tenemos un vehículo colapsado, impactado, y la distancia mínima de seguridad, que como pueden ver, es el doble de donde termina la zona más segura, ¿no? La zona principal, la zona caliente o zona roja, sería hasta 5 metros o 2 metros, de 2 a 5 metros de donde está el vehículo, a su alrededor. Y de ahí incrementamos hasta obtener una distancia segura de al menos 30 metros. Hay muchos criterios, varios conceptos que ustedes pueden llegar a considerar para establecer distancias mínimas de seguridad. Las zonas de trabajo, como son zona caliente, zona roja, zona tibia, que sería la siguiente de la zona caliente, y la zona fría, ¿sí? Y después la zona segura donde nosotros podremos estar trabajando, ¿sí? Hay varias situaciones, por ejemplo, desde caídas de postes de energía eléctrica, ¿sí? Impactos vehiculares, accidentes vehiculares o de transporte de materiales peligrosos, o simplemente un escape de materiales peligrosos de alguna zona, derrumbes y muchas otras situaciones que podemos encontrar. Y para todas ellas, en su mayoría de forma general, se establece una distancia mínima de 30 metros. Esta puede ser mucho mayor, puede ser menor, todo dependerá también de la naturaleza del accidente, su gravedad y las condiciones ambientales. Es muy importante que siempre tomen en cuenta las condiciones ambientales, ya que, como un ejemplo, si hubiese un derrumbe de líneas eléctricas, nos ponemos a una distancia aparentemente segura, empieza a llover, no se ha realizado ningún corte de energía. Recuerden que la energía eléctrica puede viajar a través de la humedad o del agua y podríamos estar en riesgo. Entonces, otro ejemplo sería el desplazamiento de un combustible que se haya regado en una vía carretera, ¿sí?, que se acerque hacia nosotros por el desplazamiento de la acumulación del agua, y posteriormente exista un riesgo de incendio, el combustible viaja sobre el agua y el fuego podría llegar a nosotros. Parecería exagerado pensar de esa manera, pero son situaciones que deben de considerar. Si recuerden que entre menos importancia le demos a las situaciones de riesgo, en más riesgo nos ponemos nosotros y obviamente exponemos a nuestro personal y posiblemente a las personas que estén alrededor, mirando, ayudando, comunicando
¿sí? O realizando la actividad que pues, ellos crean realizar en ese momento, ¿no? Recuerden que no hay incidente donde no exista alguna persona, algún agregado que quiera ayudar o quiera informarse. También debemos de preocuparnos por ellos. Por esta razón, pues es que debemos de tomar estas consideraciones, ¿sí? Por ahí en su manual podrán observar que existen algunas, algunas consideraciones, algunas vienen definidas, algunas acciones para situaciones específicas dentro de una tabla, manejando vías, carreteras y vehículos. Zonas de peligros que se establecen cuando no hay peligros aparentes, 15 metros, cuando se derrama combustible, ¿sí? Cuando un vehículo se incendia, cuando hay cables caídos y cuando existe material peligroso. Estas situaciones las pueden encontrar un poquito más descritas en su manual, ¿sí? Pero como verán, son situaciones comunes en las que nosotros podemos actuar y debemos de tomar en cuenta, como verán, las medidas mínimas de seguridad y las distancias que se requieren para este caso. ¿Sí? En algunos otros llamados a los que podemos acudir, ¿sí? Pueden ser crímenes o actos de violencia. Estos, pues, realmente sí debemos ser muy cuidadosos. Hay muchas consideraciones, como verán aquí en la diapositiva, algunos ejemplos que debemos de tomar. Varios de ellos casualmente son conocidos, son parte del comportamiento común. Y a lo mejor esto no es un conocimiento tan técnico, porque muchos de nosotros hemos visto día a día, creo que no podemos evitar pensar que cuando escuchamos gritos, tan solo el escuchar que dos personas discuten, pues nos lleva a pensar en una situación de posible violencia, de que ya hay una agresión, incluso lo pensamos, hay una pelea, ¿no? Y entonces eso nos pone en alerta, en alarma. ¿Por qué? Algunos de nosotros en la vida común pensaríamos, no, pues alguien está gritando, se está peleando, posiblemente necesite a la autoridad, alguien va a salir lesionado. Ese mismo pensamiento debemos de llevarlo al trabajo diario como parte de nuestro razonamiento de seguridad, ¿sí? Lo mismo cuando vemos un arma, ¿sí? En nuestra casa, pues día a día vemos armas blancas, los cuchillos de la casa son considerados armas blancas, aunque para muchos puede parecer, no, solamente es el cuchillo de cocina. Bueno, legalmente es un arma, está considerado un arma blanca, es un arma que puede causar lesiones, y siempre es común que cuando vemos que alguien se acerca o trae tan solo en la calle un cuchillo en la mano, pues realmente no pensamos que va a cocinar, pensamos que posiblemente vaya a agredir a alguien. Esa persona que puede ser agredida podemos ser nosotros. En el trabajo diario sabemos que al acudir a llamados de emergencia, dependiendo también de la información que se nos haya proporcionado por parte del radiooperador, podemos ya estar más predispuestos a pensar que vamos a salir lesionados o principalmente a solicitar el apoyo y el arribo de las unidades policíacas antes de que nosotros lleguemos. ¿Sí? No ser escoltados, pero sí que ellos presten la seguridad necesaria, como mediante las acciones que ellos consideren pertinentes para hacer el sometimiento de alguna persona violenta, ¿sí? Que pueda causar riesgos a los demás. Los signos de consumo de alcohol o drogas, que esto también será un trabajo cotidiano. Sabemos, y vuelvo a los ejemplos comunes del día al día, podemos observar evidencias de cuando una persona se alcoholiza, el tipo de comportamiento que puede llevar a tener, desde un comportamiento muy alegre, que podemos considerar, sano, hasta desviarse a un comportamiento impertinente, ser agresivo, violento y inclusive quedarse quieto, semi-inconsciente, ¿no? Entonces, estos comportamientos los conocemos también de día a día. Tal vez conozcamos a alguien que realice el consumo cotidiano o consecuente de algún otro enervante, drogas, y hemos visto su comportamiento. Estos deben ser signos que debemos de tomar o elementos que debemos de tomar para que cuando encontremos o estemos respondiendo a algún llamado y se nos haga referencia a alguna persona que, no sé, sufrió una sobredosis, ¿sí? Debemos de indagar sobre si está solo o no está solo, tratar de reconocer estos signos de este comportamiento de personas drogadas o bajo los efectos del alcohol, ¿sí? Y que esto nos den las pautas para tomar medidas de seguridad pertinentes que nos hagan, obviamente, dar la atención requerida o que nos hagan mantenernos en una zona segura mientras
personal especializado, como mencioné hace un momento, puede ser el apoyo de la policía o elementos policíacos que puedan realizar el aseguramiento mediante el sometimiento o la detención y poder llegar y accesar hasta donde está la persona que realmente necesita nuestra ayuda. El silencio inusual. Siempre nos hemos encontrado en situaciones en las que al no escuchar nada, especialmente donde se nos reportan incidentes, ya sea de personas que han sido heridas por armas de fuego, por armas blancas o agresiones físicas, y encontrar un lugar en el que pues no hay nadie que nos diga nada, pues técnicamente no se escuchen ni los grillos a su alrededor, pues eso produce que nos cause cierto temor a que algo nos suceda. Entonces, con mayor razón, debemos de pensar en medidas de seguridad. El conocimiento de violencia previa. Situaciones en las que ya sabemos que siempre está pasando algo, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que el vecino, un ejemplo de algo previo, que ya es de conocimiento, el vecino pone música cada fin de semana y lo hace de forma alta. Ya sabemos nosotros que al llegar el viernes, el sábado, vamos a escuchar ese ruido. Lo mismo pasa cuando vamos a un lugar donde se nos reporta violencia, ¿sí? Donde ya hemos ido porque alguien se ha estado peleando, ha habido violencia familiar, comúnmente asaltan a gente, ha habido heridos con arma de fuego, por arma blanca, en fin, diversas situaciones, donde ya sabemos que al acudir muy seguramente es porque siempre hay peligro y riesgo involucrado. Entonces, ahí las medidas incluso se implementan desde antes de salir de la base. Por ejemplo, antes de despachar las unidades, se toman las medidas pertinentes, hacer el llamado a la autoridad o inclusive a los bomberos, porque puede haber situaciones en las que el rescate sea algo común, ¿no? Una persona que se queda encerrada comúnmente, personas mayores de edad que se quedan encerradas dentro del domicilio y por alguna razón no pueden salir. Esas son situaciones que suceden y pueden darse de forma cotidiana. Entonces, también son situaciones que debemos de considerar de ya llegar y acudir con los recursos o refuerzos necesarios. Ok, como mencionaba hace un momento, las precauciones universales que nosotros debemos de tener. Hay una diferencia, o no quiero que se confundan, pero sí se los voy a mencionar para que quede lo más claro posible. Equipo de protección personal. ¿Qué es el equipo de protección personal? Es todo aquel implemento, herramienta o equipo que podemos colocarnos para precisamente protegernos de lesiones graves, no de no lesionarnos, de lesiones que pudieran ser graves. El equipo de protección personal que nosotros utilizamos tiene la función de disminuir en lo posible, si es bien utilizado, pues las lesiones que nosotros pudiéramos tener al realizar nuestras actividades. Ahora, ¿dónde y cómo pueden llegar a tener confusión? Como verán la imagen, aquí tenemos a un elemento de Cruz Roja Mexicana, ¿sí? Que tiene todo su equipo de protección personal colocado. El equipo que podemos ver, el que podemos ver en la imagen es de arriba hacia abajo unos gogles, una lámpara, un casco, unos gogles de seguridad más pequeños, un cubrebocas, el uniforme como tal, donde la imagen central es una cruz roja como tal, que como parte del movimiento, pues debemos estar correctamente identificados, y el logotipo en este caso es un logotipo de protección. ¿Por qué? Porque se ve a una gran distancia y nos pueden identificar. Entonces, en este caso, hace funciones de protección la imagen de la Cruz Roja. Tiene sus guantes, en este caso de látex, su pantalón y sus botas, que las botas deben de tener pues, funciones protectoras también, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún incidente puede caernos algo y lastimarnos el pie, Entonces, lo recomendable es tener una bota de casquillo. Ok, de forma general, todo esto que mencioné y lo que se ve es el equipo de protección personal. Pero hay un equipo especializado que nosotros debemos de cumplir sí o sí, que es el mínimo necesario y se llama o determina como equipo de aislamiento a sustancias corporales. Este equipo de aislamiento a sustancias corporales comprende 3 elementos básicos del día a día, ¿sí? Como lo ven, son gogles, las gafas de seguridad,
que impiden que, bueno, salpicaduras de cualquier líquido, cualquier esquirla de proyectiles de baja velocidad penetren y lleguen a los ojos, ¿sí? El cubrebocas, que cumple funciones de protección hacia nosotros para evitar también el contacto con ciertos fluidos, ¿sí? Con ciertos fluidos para que no entre por nuestra cavidad oral o por nuestras mucosas nasales, ¿sí? Y al final, los guantes de látex. Estos tres elementos, ¿sí?, son parte fundamental, son parte básica o elementos básicos que debemos usar. Tres elementos: gogles, cubrebocas y guantes. Equipo de aislamiento a sustancias corporales. Cabe mencionar que este equipo de aislamiento a sustancias corporales puede ser más extenso, como cuando se utilizan batas, las batas comunes que se utilizan en los hospitales, la bota de hospital, que es como un cubrebocas pero para el pie, y gorros y algún otro pantalón que se sobreponga sobre el uniforme, ¿sí? E incluso overoles que están diseñados para protegernos del contacto con. Ahorita que estamos en la contingencia del COVID, han escuchado, y hace un tiempo, hace un mes más o menos, se habló sobre el equipo de bioseguridad que debemos utilizar. Este equipo de bioseguridad es un equipo de protección personal más completo, obviamente enfocado a evitar el contagio o entrar en contacto con partículas que pudieran contagiarnos a nosotros, ¿sí? Este equipo de bioseguridad también incluye el uso de máscaras o caretas faciales, caretas que pueden ser como las que se usan de tipo industrial o caretas más pequeñas, más pequeñas, de menor volumen, ¿sí?, que también brindan la protección, que pueden tener un uso de grado médico, ¿sí?, pero que al final cumplen la función de reforzar estas medidas de protección que nosotros tenemos que utilizar, ¿sí? Veremos la posibilidad, posiblemente los compartan en el Classroom, en la plataforma, la imagen de referencia de todo este equipo que debemos de cumplir para las labores de trabajo, equipo de bioseguridad de forma completa. Hay algunos videos, trataremos de conseguirlos, pero veremos si podemos subir ese material durante la semana, ¿sí? Entonces, como resumen, ustedes jamás deben de omitir utilizar este equipo de seguridad, ¿sí? Este equipo de seguridad es importante, ¿sí? No se hace un trabajo sin este equipo de seguridad, mínimo gogles, guantes y cubrebocas. El uniforme está diseñado para brindarnos protección e identificarnos en nuestras labores, ¿ok? Continuando, otra situación que debemos de evaluar, o parte de eso, la naturaleza del llamado. Eso lo mencionábamos en la primera diapositiva. La naturaleza del llamado va a depender con el por qué nos llaman, ¿sí? Los motivos por los cuales acudimos a atender a la persona que está solicitando nuestra atención. En este caso, uno de los primeros puntos o una de las primeras clasificaciones de la naturaleza del llamado es el mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión, como lo menciona aquí, es la fuerza que produce el daño, su dirección e intensidad, ¿sí? El mecanismo de lesión básicamente es un choque, una caída, ¿sí? El mecanismo de lesión está directamente relacionado o para identificar situaciones traumáticas o que consideramos por daño traumático o de trauma. En este caso es cuando hay una fuerza externa que se ejerce sobre el organismo y causa lesiones, así como tal, ¿sí? Los tipos de fuerza, como ven aquí, puede ser directa, torsión, flexión, hiperextensión forzada o indirecta. Más adelante veremos una imagen que hace referencia a todo este tipo de fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo humano. Pero sí nos debe de quedar claro que el mecanismo de lesión está directamente relacionado con acciones de fuerza externa sobre el organismo, ¿ok? Ejemplos como choques, caídas de X cantidad de altura. Muchas veces pensamos que con las caídas, si no es una caída mayor a 2 metros, puede no ser o no causar lesiones. Debemos de recordar que en este caso hay situaciones que por enfermedad, aunque sea una caída pequeña, de una distancia corta, puede causar lesiones y se considera una lesión por trauma, ¿sí? Una hiperflexión deportiva del brazo, en este caso, digamos, un beisbolista que está realizando un lanzamiento, o igual el mismo beisbolista que batea al hacer la rotación de su cuerpo, si hay un sobreesfuerzo, puede considerarse una lesión traumática, ya que esos deportistas, como son
realizan acciones especializadas, ejercen demasiada fuerza sobre sus articulaciones y en ocasiones pueden llegar a tener lesiones. También las lesiones deportivas, por ejemplo, en el fútbol americano, que es más común el contacto, ¿sí? El contacto que existe sobre persona a persona y realizado con cierto nivel de brusquedad. Entonces, siempre debemos tomar y recordar ese tipo de cosas. ¿Ok? Aquí, como ven, el mecanismo de lesión, esta imagen ilustra un poquito los tipos de fuerzas que mencionábamos, ¿sí? Aquí menciona un golpe descendente cuando se recibe la caída de un objeto de arriba hacia abajo, que esté pudiendo golpear desde la cabeza o cualquier otra parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Pudiendo causar lesiones desde muy leves hasta severas, ¿sí? Nuestro objetivo aquí, al identificar el mecanismo de lesión, es determinar si existe una lesión propiamente debido a ese mecanismo. Y después, dependiendo de su gravedad, establecer el tratamiento más adecuado para esto. No toda persona que recibe lesión traumática, pues obviamente va a recibir o necesitar el traslado a la de urgencias, y mucho menos específicamente van a requerir el traslado en una unidad tipo ambulancia, ¿sí? Pero dependiendo de nuestra evaluación podemos determinar esa situación. Recuerden que también parte del trabajo es optimizar los recursos que estamos utilizando, ¿sí? Para que sean aplicados de forma correcta y en pacientes que realmente lo necesiten. Llegar a ese tipo de criterio es de lo que se trata también toda esta capacitación. Que al final ustedes pueden ser objetivos en la toma de decisiones que están realizando y no solamente hacer trabajo porque se tiene que hacer como antes se hacía, ¿no? Trasladamos, llegamos, agarramos bultos y nos los llevamos, ¿no? Ni siquiera realizamos una evaluación. Ahora, ya en la actualidad se tiene que realizar una evaluación correcta y profesional con información real, medible y cuantificable para que obtengamos resultados más óptimos en la atención de nuestro paciente. Ok, volviendo al punto, los mecanismos de lesión y tipos de fuerza que se ejercen son de diversas formas, como lo pueden ver aquí en esta imagen, la flexión, hiperextensión, la rotación forzada de una extremidad, un impacto lateral que puede ser desde el choque cuerpo a cuerpo o el impacto por la energía que se transfiere de un impacto vehicular al golpear sobre un costado. Cuando saltamos de cierto nivel de altura y caemos con nuestros pies, esa fuerza se transmite a través de nuestro cuerpo, o si caemos golpeando algunas extremidades o articulaciones. Todas estas determinan al final un cierto daño, y si aprendemos específicamente a leer cómo se transfirió esta energía a través del cuerpo del paciente, podemos determinar los tipos de lesiones que pudiese tener. A esto se le llama índice de sospecha. ¿Qué quiere decir? Que tomamos la evidencia, o la evidencia, o los indicios que mencionábamos hace un momento, ¿sí? Evaluamos y determinamos las posibles lesiones. Tomar la información que tenemos y, obviamente, suponer que existe un daño debido a esa información, ¿sí? En este caso mencionaba un ejemplo, la caída o brincar desde cierta altura hacia el suelo, ¿sí? Caer sobre nuestras piernas. ¿A quién no le ha sucedido? Caes y caes mal, golpeas, ni siquiera haces la flexión, toda esa energía se transmite y al final terminas con un dolor de columna que muchas veces no se aguanta, ¿sí? O puede ser no sentirse y posteriormente a las horas puedes generar un dolor considerable a nivel lumbar o a nivel torácico. ¿Por qué? Porque la energía que se transmitió, que recibimos desde golpear el suelo, se transmitió hasta la columna y en nuestra columna fue donde se recibió el daño. Así es como se desplaza la energía a través del cuerpo. Y en muchos otros tipos de accidentes podemos determinar, debido a este conocimiento, el tipo de lesiones que vamos a tener. Después de esto, pues como mencionaba, el índice de sospecha nos va a permitir predecir patrones de lesión. O sea, no solamente que se lesionó la parte directamente afectada o involucrada, sino qué otros organismos o partes o componentes del cuerpo humano pueden salir lesionados y cuál de ellos en mayor gravedad. La identificación es importante, especialmente en colisiones vehiculares. Como hoy tengo unas diapositivas más adelante, vamos a observar un poco unos conocimientos sobre colisiones vehiculares que debemos de tomar en cuenta a la hora de acudir a este tipo de
accidentes. ¿Sí? Y recuerden que interviene la ley de la inercia. ¿Sí? Como tarea les voy a dejar que me expliquen la ley de la inercia y lo suban al Classroom. Por ahí durante la tarde subiré la información y ustedes, su trabajo va a ser, pues, describirla, ¿sí? De la forma que la entiendan. Pero tiene que ser con sus palabras, pueden hacer referencia a ella, pero tendrán que explicarlo de alguna manera y subirlo a la plataforma. Como mencionaba, las colisiones vehiculares, ¿por qué colisiones vehiculares? Es una situación que es muy referente en los manuales de atención prehospitalaria. Las colisiones vehiculares presentan ciertas características que muchas veces hemos omitido o no se toman en cuenta. Por eso es que es importante hacer referencia a estas. Se han analizado los accidentes vehiculares y principalmente en un accidente vehicular existen tres momentos o tres tipos de colisiones, si lo queremos. Como podrán ver en la imagen número 1, en el vehículo chocado, es una colisión vehicular, en la segunda colisión corporal y en la tercera colisión orgánica. Básicamente con eso posiblemente nos bastaría, pero hay que entender qué es lo que realmente sucede y por qué se da esta situación. Colisión vehicular. Cuando un vehículo viaja a X velocidad o a N velocidad, pues tiene que detenerse en algún momento. Si el vehículo se detuviera con un frenado controlado, disminuyendo su velocidad de forma gradual hasta quedar estacionado o inmóvil en algún punto, pues no sucedería nada como tal. ¿Por qué? Porque esa misma acción se refleja hacia el cuerpo y hacia nuestros órganos. Perdón. Coronavirus. ¿Sí? Se refleja hacia nuestro cuerpo y nuestros órganos, perdón. Entonces, ¿qué sucede si este mismo vehículo que viaja a N velocidad, 60 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, se detiene de forma brusca contra un objeto? ¿Sí? En este punto, al detenerse de forma brusca, se da el primer impacto, como lo ven ahí, se menciona como colisión vehicular. El vehículo en el que se viaja se detiene y se impacta. ¿Sí? Esta velocidad y esta fuerza que lleva el vehículo se transfiere al cuerpo humano. ¿Sí? Por lo consiguiente, al detenerse el vehículo, esta transmisión de la energía, pues obviamente no se da de forma inmediata, ya que primero tiene que hacerse contacto el cuerpo contra el vehículo. Por lo tanto, el vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, el cuerpo humano viaja a 60 kilómetros por hora, obviamente llevado por el vehículo, pero en el momento en el que el vehículo se detiene, el cuerpo sigue viajando, ¿sí? Esta fuerza que detuvo el vehículo no se aplica inmediatamente al cuerpo humano, ¿sí? El cuerpo humano tiene que detenerse o encontrar los medios para detenerse. Por lo tanto, el segundo impacto común por encontrar es la colisión corporal, cuando el cuerpo humano se detiene o golpea contra las estructuras del vehículo. En el caso más común, golpea contra el tablero, contra el volante, dependiendo también de su posición. Y obviamente, si trae o no trae los dispositivos de seguridad correspondientes. Lo mismo que le pasa al cuerpo humano se refleja en los órganos. Los órganos viajan acompañando al cuerpo humano, sí, los órganos están dentro del cuerpo humano, pero al final viajan dentro de un espacio, ¿sí?, que los contiene, que los protege. Y al moverse este espacio, se mueven los órganos. Y la velocidad a la que se mueven los órganos es la misma a la que se mueve el cuerpo humano. Y lo mismo sucede, al detenerse a través de una fuerza externa el cuerpo, inmediatamente no se refleja en los órganos. Los órganos continúan moviéndose, viajando a la misma velocidad hasta que se detienen. ¿Sí? Es cuando se presenta una colisión orgánica o la colisión de los órganos o el tercer impacto, ¿sí?, en este reconocido. ¿Qué sucede y por qué esto nos puede llevar a sospechar de ciertas lesiones? Dependiendo de la gravedad con la que la velocidad, la fuerza que se haya generado a la hora de la detención del vehículo, la fuerza contra la que se impactó el cuerpo humano y los órganos, se pueden generar distintas lesiones. Pero lo que nos da la sospecha de lesiones es esto: reconocer este patrón. Este patrón de impactos nos puede llevar a determinar si las lesiones son de gravedad o no, ¿sí? Vean aquí un impacto frontal que también nos genera
algunos patrones de movimiento. En unas diapositivas anteriores les hablaba sobre los indicios que podemos encontrar. Vean la primera imagen en la parte inferior, cuando el paciente se puede viajar de arriba y por arriba. ¿Sí? Puede ser de arriba y por encima. ¿Sí? El impacto que da el paciente sobre el parabrisas, normalmente este impacto se genera en las colisiones frontales. ¿Sí? Este es una muestra del comportamiento del primero, segundo y tercer impacto relacionados al choque vehicular. Pero en este caso, cada tipo de choque, como hablamos de una colisión frontal, tiene sus particularidades. El paciente puede desplazarse en cualquiera de estas formas, arriba y por arriba, abajo por debajo, y impactarse contra la bolsa de aire. ¿Sí? ¿Qué características debemos de sospechar o de qué debemos de sospechar? Algo que deben de saber, como podrán observar en las imágenes, es que en el primero de los casos, el paciente recibe lesiones en cráneo, columna cervical, tórax y pelvis. Son lesiones comunes del impacto frontal arriba y por arriba. Y en el movimiento abajo y por debajo, al llevar los pies sobre los pedales, muchas veces lo que hacemos por reflejo es intentar mantener la rigidez de nuestras extremidades y con eso intentar amortiguar el impacto. Eso es un error, pero es un movimiento instintivo. No lo podemos controlar realmente, menos si no estamos acostumbrados a ciertas situaciones que pongan a prueba nuestros reflejos. Pero bueno, haciendo esto, ¿sí? O recordando esto, pues las lesiones que pueden presentarse son principalmente, como ven, articulación de la rodilla, el fémur puede fracturarse y la articulación de la cabeza del fémur con la cadera. Son lesiones comunes en el desplazamiento abajo y por debajo en un impacto frontal. Y tenemos también el impacto con la bolsa de aire. Como mencionaba, la bolsa de aire es un dispositivo de seguridad, el cual está diseñado para amortiguar las lesiones. Es siempre un sistema de amortiguamiento. Siempre es común que exista alguna pequeña marca de contacto. ¿Por qué? Por diversas razones, principalmente el mal uso o el uso incorrecto de los dispositivos de seguridad de retención, como es el cinturón. El cinturón de seguridad no está bien colocado, no está bien ajustado, no tiene su mantenimiento correcto. Entonces, antes de activarse correctamente, permite cierto desplazamiento. Y esto, si tenemos una bolsa de aire, puede llegar a ocasionar cierto roce, no un impacto como tal, pero cierto roce sobre el cuerpo humano y puede dejar alguna huella. En los casos más extremos, donde no se lleva cinturón de seguridad o no funciona el mismo, pues puede haber impactos mayores que nos dejen una huella en el rostro, en el tórax, y no solamente eso, sino también lesiones que pudieran llegar a presentar complicaciones, ¿sí? O alteraciones de los signos, comprometiendo la vida del paciente. ¿Sí? Pues es importante que tomen eso. Siempre que lleguemos a un impacto vehicular, busquemos estas evidencias. Recuerden, la huella en el cristal, ¿sí? Las marcas o deformación de las partes internas del vehículo. Algo que es común o que puede llegar a suceder impactos de alta velocidad es que el cuerpo flexione o doble, porque en este caso, el volante. ¿Sí? El volante, quien maneja, sabe que es una superficie, un aro de metal muy rígido. Debajo de todo ese aglomerado que tiene para hacerlo cómodo, existe una barra de metal rígida que, al ser expuesto a una gran cantidad de fuerza, se dobla. Y esa evidencia de daño tiene que hacerle referencia a lesiones graves, ¿sí? A fracturas costales, a lesiones en órganos internos, ¿sí? Del paciente. No se les olvide tomar en cuenta y siempre pensar de esa manera. En las colisiones posteriores, como podrán ver, en esta evidencia, en esta fotografía nos presenta un daño evidente, un colapso del habitáculo posterior de pasajeros del vehículo. Completamente verán las ruedas incrustadas dentro de ese habitáculo. Desapareció en sí el habitáculo y la cajuela, la parte posterior. Pero bueno, si hubiesen pacientes en ese vehículo, pues realmente las lesiones serían muy graves, ¿no? A los del habitáculo posterior. Sin en cambio,
Si no hubiera este tipo de daño en el vehículo y solamente fuera un choque con daño mínimo a cierta cantidad de velocidad, se presentaría la misma situación. Estos movimientos, o un solo movimiento con dos momentos. Primero, cuando se recibe el impacto, el cuerpo tiende a viajar hacia atrás, ¿sí? Porque es empujado. Y vean esta flexión, vean las dos flechas, cómo va una hacia enfrente y una hacia atrás. ¿Por qué? Porque el área donde realmente se lleva el impacto, ¿sí? Es más o menos en la parte media del abdomen, hacia abajo, que es la empujada, y lo que hace por reflejo el resto del cuerpo es irse hacia atrás. Si no hubiera ese posacabeza, ¿sí? O fuera un asiento más a la mitad, a medio tórax, se generarían lesiones mucho peores. ¿Sí? En este caso, el mismo reflejo del cuerpo es protegerse, tensa los músculos de la columna cervical y llega a producir un dolor más que nada por contracción muscular. Esa contracción muscular puede ser muy grave y rectificar la forma de la columna. ¿Qué quiere decir? Como sabrán, la columna cervical tiene una forma así curva, ¿sí? Más o menos así. Rectificar es que haga esto, ¿sí? Y puede ser por el mismo desplazamiento de las vértebras o por la sobrecontracción o tensión de los músculos del cuello, ¿ok? Esa es una lesión que pueden encontrar, puede ser muy dolorosa o se puede ir dando durante el transcurso de horas, ¿sí? Y posterior a eso, el siguiente momento, una vez que se detiene el vehículo, pues el pasajero sigue en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya se presenta esta segunda lesión que vemos aquí, que es el impacto de la cabeza o de la cavidad craneal contra el parabrisas y el tórax contra las estructuras del vehículo, generando lesiones como fracturas costales, tórax inestable. Más adelante veremos, o creo que ya vieron algo acerca de este tipo de lesiones sobre fracturas costales y que pueden derivarse especialmente en la cavidad torácica en un tórax, perdón, inestable, ¿sí? Pero bueno, la idea aquí es que se les quede en la cabeza que existe este tipo de patrón y deben de saber identificarlo, ¿sí? En base al tipo de choque, ¿sí? Y en base a las lesiones que ustedes están presentando. Otro tipo de impacto es el lateral. En este, como verán, vean el daño, puede ser igual, menor, pero el patrón también, como en los otros, sigue siendo un patrón único, sin importar la gravedad del daño. El desplazamiento de la energía hacia el cuerpo humano, junto con el habitáculo, el impacto del cuerpo contra estructuras del vehículo y su movimiento por desplazamiento al ser expuesto a la energía. Vean posibles lesiones. Aquí este tipo de impacto, muchas lesiones, fracturas, lesiones, heridas, dependiendo de también qué tan dañado haya sido el habitáculo por parte del impacto recibido, ¿sí? Lesiones craneales y lesiones en cuello, ¿ok? Lesiones en muchas partes. Y tenemos por último una colisión por volcadura o una volcadura resultado de una colisión o de alguna pérdida de control. En este caso, si el paciente no llega a tener un cinturón de seguridad colocado y funcional, pues vean el comportamiento del vehículo rotará sobre su eje, ¿sí? Bueno, rotará sobre sí mismo, dará de vueltas y el paciente que no está sujeto, pues se impactará con todas las estructuras del vehículo. Vean el comportamiento que se refleja. Este es obviamente solamente es un ejemplo, pero el comportamiento es mucho más, puede ser mucho más grave, ¿sí? Que esto. En internet pueden llegar a ver videos, especialmente en YouTube, que hacen referencia a grabaciones de este tipo de incidentes, donde inclusive el paciente se ve cómo sale eyectado del vehículo. Y el hecho de que el paciente salga eyectado del vehículo ya incrementa en gran medida la posibilidad de muerte del paciente. Entonces, siempre esperen encontrar en este tipo de volcaduras o de patrones, pues múltiples lesiones en todas las estructuras corporales. O sea, no omitan hacer una evaluación más exhaustiva, ¿sí? Del paciente en este caso. Revisar cada parte del cuerpo es importante para determinar cuál es la cantidad y gravedad de los daños recibidos dentro de un impacto de volcadura como este tipo.
Ahora, otro mecanismo de lesión común es las caídas. Mencionaba hace un momento que a veces pensamos, perdón, pensamos que si el paciente cae de una altura de 10 centímetros, como por ejemplo la guarnición de una banqueta, ¿sí? Puede no llegar a presentar lesiones graves, pero es más allá de lo que pensamos, debido a que, como ustedes sabrán y mencionábamos, hay personas adultas o mujeres que por la misma condición de su fisiología o biología tienden a perder calcio en los huesos, y esto, dependiendo de la gravedad de esa pérdida, puede hacer que un simple golpe, una simple resbalón, una simple caída les genere fracturas o lesiones, ¿sí? Entonces, sí es muy importante realizar una evaluación correcta de las condiciones del paciente previas a sufrir esta caída, ¿sí? De ahí, cosas que debemos de tomar en cuenta son cuatro aspectos importantes, ¿sí? Para determinar la lesión y la gravedad, ¿sí? Una, la altura de la caída, como verán, en un adulto y un niño es diferente, pero principalmente que la altura como referencia que sea 2 veces mayor a la estatura del paciente ya se considera de gravedad. En un adulto se consideran 6 metros, a la altura 3 veces del adulto, y en un niño la misma situación. 3 veces la altura del niño ya es considerar una caída de gravedad, ¿sí? Superficie de la que cae, no es lo mismo caer en concreto, en azulejo, en pasto, en un suelo arenoso, en un suelo de tierra dura, ¿sí? Incluso no es lo mismo caer en una superficie de agua. Ahora, eso también presenta otras vertientes, que es que no es lo mismo caer de 15 o 20 metros al espejo de agua, ¿sí? A caer en una pared de concreto o caer en la misma agua desde 2 o 3 metros. Esto puede presentar diversos tipos de lesiones al momento de caer. Sí, alguien podrá decir, bueno, es que si sabes caer, puedes disminuir las lesiones. Exactamente, si sabes caer en cualquier superficie, puedes disminuir las lesiones, pero ninguno de nosotros recuerden que las personas no recibimos entrenamiento en nuestra vida diaria para saber cómo responder ante una caída o cómo caer si es que nos caemos, ¿sí? Normalmente eso que hablamos de saber caer requiere de un entrenamiento especializado para ciertas situaciones, cumplir con un perfil laboral o entrar a alguna institución. Entonces, aquí lo normal es que una persona cuando cae, cae. Y cae según su cuerpo y la gravedad se lo van permitiendo. Y eso es lo que realmente debemos de considerar que puede poner en peligro la vida del paciente. La parte del cuerpo que golpea el agua que golpea al momento de caer es importante. ¿Por qué? Si una persona cae de cabeza, creo que muchos pensarían, ¿sabes qué? Ya se murió. Es cierto, caer de cabeza, golpear la cavidad craneal contra una superficie puede generar lesiones, eso dependerá de la dureza de la superficie, sí, o de la forma de la caída, pero podemos sospechar con fracturas de cráneo como mínimo, o dependiendo la altura, pues que el cráneo se abra completamente, se exponga la masa encefálica, como en algunos casos ha sucedido, o qué tal si el paciente tuvo la oportunidad de meter sus brazos para disminuir su caída, y esto obviamente se reflejaría en fracturas de las extremidades superiores, sea desde huesos de la mano, huesos de la muñeca, antebrazos, o donde la energía que se haya recibido al momento de la caída se libere, ¿sí? Sí es importante que veamos realmente cómo es que cayó la persona y qué parte de su cuerpo golpeó primero. Mencionaba también como un ejemplo la caída de pie de una persona, ¿sí? Cuando alguien brinca de algún lado o por cualquier cuestión cae de pie, se rompe la superficie en la que está parada, la energía recibida al golpear puede causar lesiones directamente sobre los huesos del tobillo, articulaciones, cabeza del fémur o en las partes intermedias del fémur. Entonces, y aparte de romper lo que es la articulación donde entra la cabeza del fémur, que corresponde a la cadera, ¿sí?
Objetos que interrumpan la caída. Este concepto es relativamente nuevo, ¿sí? Ya que antes se mencionaban los 3 puntos, pero de alguna manera es muy cierto que no solo basta con determinar de qué altura cayó, superficie, dónde cayó y qué parte golpeó primero, sino que muchas de las veces el paciente, antes de caer en algunos sitios, por ejemplo, obras de construcción, personas que se dedican a la poda de árboles de altura, caídas en situaciones donde la caída no es completamente libre, ¿sí? Y hay objetos entrecruzados. Bueno, esos objetos pueden causar también lesiones al paciente al ir cayendo. Esto no es como en las caricaturas o películas donde cae alguien y se topa con un objeto a media caída y ahí se queda atorado. No, muchas veces la pérdida de control sobre la caída lo que produce es que no controlas con lo que golpeas, se genera un giro sobre el paciente, un movimiento anexo, y este a su vez, al caer, al golpear contra otra superficie, genera el mismo movimiento hasta que dejas de moverte y caer. Entonces podríamos no solamente encontrar la lesión de la caída, del impacto contra el suelo al finalizar la caída, sino también debemos de sospechar y de preguntar, buscar lesiones que pudieron haber sido generadas por el trayecto de la caída al golpear contra otros objetos. Y esto obviamente sumaría más lesiones, posiblemente más daño y haría un poco más complicado, pero nuestro trabajo sería identificar estas lesiones que pongan en peligro realmente la vida, las tratemos y hagamos un traslado o nos permite realizar un traslado más inmediato y atención del paciente, ¿sí? Entonces, recuerden altura de caída, superficie, dónde cayó, parte del cuerpo que golpea primero y qué objetos interrumpen la caída, ¿sí? Cosas que debemos de indagar. Y ahorita vamos a poner un video. Este video es para que ustedes vean más o menos los tipos de caídas que pueden existir. Ok. Muy bien. Como ven en este video, se hace referencia a los tipos de caídas que pueden presentar. Voy a subir este video a la plataforma y parte del trabajo que ustedes van a realizar va a ser analizarlo y describir cuál de ellos cuentan con patrones similares o diferentes, cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y cuáles serían de más gravedad. ¿Sí? Continuando, otro mecanismo de lesión es el traumatismo penetrante. ¿Sí? En el traumatismo penetrante podemos encontrar diversos objetos que pueden producir lesiones a través de este mecanismo. Por ejemplo, por su velocidad, tenemos de baja, media y alta. Los de baja normalmente impulsados por la mano. Hablábamos de un arma blanca, un cuchillo, ¿sí? Un cuchillo que es portado por una persona y solamente se requiere de la fuerza de la extremidad de la mano para poder llevar a cabo la lesión, ¿sí? Obviamente con un área de penetración muy limitada. Los de media velocidad, y bueno, en la actualidad, media velocidad, y pongan mucha atención, hablamos de armas de fuego. Armas de fuego como escopetas, ¿sí? Escopetas recortadas, escopetas modificadas, que disparan perdigones o algunas pues, balas expansivas, están consideradas como de mediana velocidad. Estas pueden producir lesiones que pueden llegar a ser muy graves, ¿sí? Y ahorita en un momento vamos a ver ciertas características de este tipo de armas de fuego. Las flechas o cuchillos balísticos, estos que son impulsados por algún tipo de arma, ¿sí? Ballestas, y los cuchillos que están integrados a armas de fuego. Las de alta velocidad solamente se toman en cuenta los rifles de alto poder y de asalto, equipamiento que utilizan las Fuerzas Armadas principalmente, policías, tácticos o personal del ejército, marina o Fuerza Armada, ¿sí?
y por qué no, creo que hasta los actores de la violencia en este momento, pero debemos de tomar en cuenta esta clasificación para determinar también las posibles lesiones que pudieran existir al acudir dentro de este llamado. Y vemos unas de sus características. ¿Sí? El daño por proyectil depende de varios factores, principalmente del tamaño del proyectil, su trayectoria, si se fragmenta o no. Y también se puede incluir la distancia y la velocidad a la que viaja, obviamente. Pero estos tres conceptos son los principales que vamos a tratar de determinar para establecer el daño o lesión que puede existir en algún paciente. El daño por cavitación. La cavitación es ese efecto que se produce al ejercer una fuerza sobre un objeto y que se desplacen las moléculas que lo componen. En este caso, un ejemplo sencillo de cavitación es aplastar una lata de cerveza o de aluminio, ¿sí? Al momento de que nosotros ejercemos esa fuerza y la aplastamos, ven esa pequeña onda que se produce por aplastamiento, ese hueco que a veces se le hace. Bueno, básicamente, por ejemplo, esa es una cavitación, pero la cavitación no solamente existe de esta manera. Hay cavitación permanente y cavitación temporal. La cavitación temporal normalmente se va a ejercer sobre objetos blandos, ejemplo, una almohada, cuando la golpeamos, si se sume y después vuelve a su forma original o lo más cercano al original, ¿sí? Esa es una cavitación temporal, efecto que también se ve dentro del cuerpo humano cuando ejercemos presión sobre él, algún golpe, dejarle algo pesado sobre ello. Esa presión que se ejerce sume los tejidos, los desplaza y se genera este efecto de cavitación. Pero esta cavitación también puede ser permanente. Hablamos, en el caso de la lata, pues difícilmente la vamos a volver a su forma normal, a su forma original, si no quedaría igual, ¿sí? Esa sería también una cavitación permanente. En el caso del cuerpo humano, una cavitación permanente es considerada un orificio realizado por algún objeto. Ejemplos, un arma punzocortante, ¿sí? Y en el otro extremo, una lesión producida por un proyectil, por un arma de fuego, ¿sí? Esta presión ejercida o esta fuerza ejercida desplaza los tejidos o las partículas, generando una ruptura, ¿sí? Lesiones y transmitiendo toda esta energía hacia el interior del cuerpo humano, causando el mismo efecto desde el inicio. Separación de las partículas, se rompen los tejidos y se crea una lesión conocida como cavidad. ¿Sí? Debemos de tomar en cuenta, o mencionaba, el tamaño, la trayectoria y la fragmentación. En esta imagen que pueden observar en este momento, vemos lo que se menciona en este caso. Vemos en la primera imagen la penetración inicial que hace el proyectil, donde separa los tejidos, la dirección que lleva, que en este caso es hacia abajo. Por anatomía podemos determinar, conociendo la trayectoria, cuáles serían las lesiones posibles a los órganos involucrados. En este caso, la segunda imagen, ya se ve más la cavitación en este corte transversal. Vean cómo el desplazamiento, si pueden apreciar el orificio que se realiza al momento de entrar, se incrementa al paso de la ojiva o el proyectil al ir dentro del cuerpo humano, y posteriormente, al final, en la tercera imagen, podemos ver la referencia que hace al daño o a la magnitud del daño que se realiza. Esa cavitación o ese agujero, esa herida de salida es hasta 10 veces mayor que la del orificio de entrada. ¿Qué significa esto cuando tratamos de evaluar pacientes? Una, las evidentes, una gran cantidad de pérdida de líquido o fluido sanguíneo, ¿sí? Mucho dolor, posibles evidencias de deformidad, lesiones que debemos de sospechar dependiendo de la trayectoria, y como mencionaba hace rato, en esta trayectoria descendiente, y falta ver si en este corte pues solamente podemos apreciar un solo ángulo de la trayectoria, que es hacia abajo, ¿sí? Posibles lesiones vertebrales, lesiones a los órganos, en este caso si ven rasga desde un riñón, el hígado, intestino grueso y parte del intestino delgado, ¿sí? Si se desplazara hacia uno de los costados, derecho e izquierdo, podríamos sospechar incluso de lesiones a órganos como el estómago o algún otro que esté en el trayecto de esta ojiva, ¿no?
Más adelante, en todas positivas, el tema podremos abordar un poquito con más profundidad este tema. El traumatismo contuso, otro mecanismo de lesión por el cual, pues obviamente somos llamados, que básicamente son golpes, así como tal, es un golpe que recibe el cuerpo. Muchas de estas lesiones son derivadas de situaciones de violencia, puede ser violencia familiar o violencia doméstica, como se conoce. En esta actualidad, violencia hacia la mujer, violencia general debido a asaltos o situaciones en las que se involucra la agresión hacia cualquier persona, ya sea por múltiples personas o una sola. Estos, como tal, la fuerza no tiene la energía contenida en un golpe no es suficiente como para penetrar los tejidos. Sí se produce una cavitación, como lo mencionábamos, pero no rompe tejidos, se rompen capilares. Hay evidencia de sangrado capilar, eso sí, los capilares se rompen, se riega la sangre entre los tejidos y podemos apreciar esa evidencia como hematomas o moretones. ¿Sí? Con frecuencia producen lesiones graves, incluso rotura de órganos internos, cuando el golpe es realizado con objetos como por ejemplo bates o trozos de madera o trozos metálicos. La energía que se concentra al realizar un golpe con ese tipo de armas, pues puede llegar a producir lesiones muchísimo más severas que golpear tan solo con el puño. Ok, estos mecanismos de lesión que vimos son de los más comunes. Podemos encontrar muchos más, obvio, durante el trayecto de este curso iremos mencionando algunos con otro tipo de tratamientos, lesiones, pero en este momento ya cambiando de tema, otro llamado, otro motivo por el que nos llaman es conocido como naturaleza de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando un paciente médico, clínico, o sea, un paciente, una persona que sufre de hipertensión, diabetes o una enfermedad crónico-degenerativa, está bajo algún tratamiento, está sobre una enfermedad temporal aguda o, ejemplo, ahorita que estamos con el COVID-19, una persona que tiene síntomas graves de dificultad respiratoria, pues eso es un paciente considerado como un paciente clínico, lo cual el llamado pues es la naturaleza de la enfermedad como tal. El problema médico del paciente, el paciente pues es la fuente principal de información, es sí, una vez, a diferencia de los mecanismos de lesión o del llamado por mecanismo de lesión traumática, pues muchas veces el paciente en ese sentido no es la principal fuente de información. En el caso de los pacientes clínicos o médicos, tenemos la oportunidad en la mayoría de los casos de establecer contacto y obtener la información del paciente. Sí, en algunos no podremos realizar eso por la misma condición del paciente, debido a que pues sufre ya de una fase terminal de su enfermedad o ya la condición en la que se encuentra o inclusive la edad que tiene no permite interactuar adecuadamente con nosotros. Pero en la mayoría de los casos siempre deberá ser la principal fuente de información. Si podemos realizar un contacto, una comunicación efectiva con este paciente, pues él, que es quien realmente sabe cómo se siente, él podrá expresarnos de su manera y fiabilidad el cómo se siente y así podremos obtener esta información que permita darle el tratamiento más correcto, ¿sí? Y enfocado a lo que realmente pues, nos dice. Los testigos, familiares, cuidadores pueden ser una fuente de información secundaria. Siempre es importante que aparte de considerar la información principal del paciente, si llega a quedar alguna duda, pues podemos reforzarla o aclararla con los familiares, cuidadores, enfermeros, personal que esté ahí para dándole atención al paciente. ¿Sí? Nunca debemos de procurar que no omitir estas fuentes de información y en ocasiones sí también ellos se volverán la fuente principal de información siempre y cuando el paciente no esté en condiciones de interacción. En la escena pues hay que buscar indicios. Recuerden que con los niños y con los ancianos también debemos de pensar en si la situación por la que nos llaman es una situación que esconde o refleja también el maltrato. Aquí es una parte un poco complicada o difícil a veces
Porque cuando nosotros detectamos alguna situación o algo nos hace pensar que existe maltrato, muchas veces al ser, obviamente, seres humanos, personas, tendemos a querer mezclar lo que sentimos, o nos olvidamos de nuestro profesionalismo y nos enfocamos a tratar de averiguar si realmente estamos en una situación de maltrato. Como consejo, no lo hagan, manténganse objetivos, vean el entorno en el que se encuentran, la situación, las condiciones de vida en las que está el paciente. Es importante para la información que nosotros debemos obtener y poder darle un tratamiento adecuado al paciente. Nuestro trabajo va a estar enfocado en realizar la atención o darle la atención que requiere para la situación que le está afectando su funcionalidad, su vida. Y después de eso, si encontramos alguna evidencia de maltrato, nuestra obligación será reportarlo ante la autoridad médica en ese caso, ¿sí? Y si de ahí se genera un reporte, en este caso con autoridades judiciales, pero pues nosotros ya no nos veremos tan involucrados a menos de que se nos cite o alguna otra situación que, bueno, como habrán visto en el tema de médico legales, pues ya corresponderá. Pero mientras tanto, la evaluación del entorno es importante para obtener información específica de lo que vamos a tratar en el paciente. Y por último, hablábamos también que la evaluación de la escena nos sirve para establecer el número de pacientes y la suficiencia de recursos, o los recursos que vamos a utilizar, ¿sí? Ejemplos, pues una mujer anciana con dolor en el pecho, que posiblemente no sea suficiente, es un solo paciente, y que posiblemente no sea suficiente resolverlo con el personal que lleva, en ese caso, la ambulancia. Dos elementos, los técnicos en urgencias médicas, contamos con el equipo básico para realizar la evaluación, nuestras herramientas principales, que son nuestras manos, nuestros ojos, nuestros sentidos, y las herramientas de refuerzo, como son estetoscopios, equipos, un oxímetro de pulso, el baumanómetro, que son elementos que utilizamos para corroborar algunas apreciaciones que nosotros hacemos al utilizar nuestros sentidos, ¿sí? Fuera de eso, nos podemos encontrar con un paciente que experimenta dolor en la espalda y que pesa 193 kilos. Pareciera ser la misma situación, ya que el dolor en el pecho, muchos lo relacionamos con un posible infarto, pero como nosotros en el conocimiento de técnicos en urgencias médicas sabemos que si algún paciente refiere dolor en espalda, puede también estar relacionado con un infarto o alguna otra situación de lesión. Posiblemente en esta persona que pesa 193 kilos, el dolor puede estar relacionado con su misma complexión, pero la cantidad de recursos que llevamos en una ambulancia no sería suficiente para realizar la movilización y deberíamos solicitar el apoyo inclusive de equipos especializados, no solamente de cuerpos de bomberos o más personal, posiblemente de una grúa, una camilla especial para este paciente. Entonces, siempre es importante determinar, en base a lo que observamos, si podemos solventar la emergencia con los recursos que tenemos o requerimos de algún apoyo especial. En el tercer ejemplo, un paciente con debilidad general encuentra 2 pacientes más, se sospecha de intoxicación por monóxido de carbono. Esto hace referencia a que la emergencia como tal puede crecer. Muchas veces, cuando acudimos a un llamado y vemos a un solo paciente, y esto pasa no solo en los pacientes clínicos, sino en pacientes de trauma. Muchas veces nos reportan, llegamos, hacemos contacto con un paciente, si se nos olvida preguntar, o si se nos olvida hacer la pregunta correcta, indagar, ¿sí?, sobre cuál es la situación que pasa, por qué resultó la emergencia, podemos omitir que existen más pacientes. En este caso nos hace referencia a que, bueno, se encontraron 2 pacientes más, no era solo uno, y esto por sí mismo, por la cantidad de pacientes, significa que necesitamos de más ambulancias, más personal y posiblemente de equipos especializados, como estos los cuerpos de bomberos, para que determinen si existe un riesgo en el ambiente hacia el personal, los pacientes y todos los demás que estén alrededor. Y bueno, en este momento, pues con esto terminamos. Recuerden estudiar este tema, evaluación de la escena, y recordar exactamente los puntos que se cubren dentro del mismo. Por ahí en la plataforma vamos a estar dejando el material que ya mencioné y el trabajo que les digo que tienen que realizar sobre la ley de la inercia y la evaluación
o el análisis del video de caídas para que lo puedan subir a la plataforma, ¿ok? Con esto terminamos y nos vemos en la siguiente